Hola familia, bienvenida un domingo más a Iglesia en Línea. Te invito a que te pongas de pie y alabes con nosotros al Señor, amén. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, de mi alma es lo que deseas, todo lo que soy te doy. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces y siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, Vamos, levanta tu voz. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Mi esperanza en ti está, me aferro a ti en la tempestad, en tu amor ya no existe más temor. En todo, Dios, confiaré en ti. Tu promesa, esperanza al mundo da, lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está, mi Dios, tú nunca cambiarás.
Señor, te damos gracias, gracias por permitirnos adorarte, alabarte, glorificarte, Señor, traer ofrendas de gratitud y de alabanza delante de tu altar. Gracias por mis hermanos, cada uno en sus casas, Señor, con reverencia, con humildad, con sencillez de corazón, alabándote, exaltándote, Señor. Gracias porque a la distancia, en un mismo espíritu, podemos hacerlo como iglesia. Bendice nuestras vidas. Permite que este culto, aunque lo hacemos en casa, sea para la gloria tuya, sea para la exaltación de tu santísimo nombre. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos, rogándote que sea también de edificación para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aprovecho esta oportunidad para dar gracias a cada uno de ustedes que ha sido fiel, que ha sido generoso para con la obra de Dios, a pesar de estar en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia. Gracias a sus ofrendas se ha podido desarrollar la congregación y gracias a sus ofrendas también hemos podido bendecir a hermanos de la iglesia que no les ha ido tan bien, que han pasado por dificultad. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, les bendigo por eso. También deben saber que desde mayo, justo en plena pandemia, como iglesia empezamos a ayudar al ministerio Puertas Abiertas. Este ministerio ayuda a los hermanos en Corea del Norte y a muchos otros hermanos en países donde hay persecución religiosa. Por medio de esta organización estamos ayudando a esos hermanos. Muchísimas gracias. Con esa actitud vamos a escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más de acercarnos ante ti por medio de tu palabra, Dios. Que esta tu palabra poderosa, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Habla conforme a nuestras necesidades, conforme, Señor, a la necesidad de tu pueblo. Padre, escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Dame las palabras sabias, apropiadas para hablar a tu pueblo y a todas las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Varias revistas digitales y portales de internet han sacado la lista de los pastores más ricos del mundo. Una de ellas le puso el siguiente titular sugestivo a la noticia: La fe mueve montañas, y colocan entre interrogantes: ¿de dinero? Dando a entender que la fe les ha servido para enriquecerse a ciertos líderes religiosos. Y revisando las diferentes listas, pude notar lo siguiente: el más pobretón de estas, tiene una fortuna de $5 millones. $5 millones. Para los que no saben hacer la conversión a pesos, es algo así como 19,000 millones de pesos, el más pobre. Y el más rico sobrepasa los $1,000 millones. Y esto lleva a pozos escuchen la cifra, 3.7 billones, no millones, sino billones de pesos. Otra característica que encontré leyendo estas revistas es que todos tienen mansiones lujosas, donde la más barata es de $1.5 millones, algo así como 5,000 millones de pesos. Y ninguno de ellos es empresario, sino que toda la fortuna la hicieron después de ser pastores. Y sorpréndase, en la lista no solo hay norteamericanos, sino también asiáticos, africanos y latinoamericanos. Pero la mayor sorpresa que me llevé investigando este tema es que el más rico de todos, el que supera los $1,000 millones, es latinoamericano, ni siquiera es norteamericano. Ahora, no se requiere ser muy experimentado en el conocimiento bíblico para entender que estos pastores no se parecen en lo más mínimo a un pastor bíblico genuino.
Ni Jesús ni ninguno de los apóstoles eran adinerados, sino que tenían justo lo suficiente para sobrevivir. Así nos lo muestra la palabra. Judas Iscariote era el único que le gustaba el dinero y sabemos lo que fue capaz de hacer por dinero y a dónde fue a parar. Y conozco los diferentes argumentos de los predicadores de la prosperidad y de aquellos que creen en este falso evangelio. Argumentos como estos: que Cristo se hizo pobre para que sus seguidores fuéramos ricos, usando un texto sacado de contexto para manipular a las personas para que les den a ellos. Que Dios promete bendición espiritual, material a su pueblo si obedece los mandamientos. Y esta interpretación ignora que estas promesas de bendición material eran para el pueblo de Israel, no para la iglesia. De hecho, se deleitan en citar la riqueza de los judíos como prueba de esta realidad. Pero curiosamente no citan a ningún apóstol ni a los primeros padres de la iglesia, quienes sufrieron escasez material. Pablo dijo: si tenemos alimento y comida, contentémonos con esto. Y Jesús dijo: tengan cuidado, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando uno de estos tantos amantes del dinero quiso seguir a Jesús, el Señor, que conoce los corazones, le dijo inmediatamente: no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y el hombre, por supuesto, no lo siguió. Y estoy absolutamente seguro que aquellos que creen que Jesús es quien les está permitiendo estas grandes riquezas, están siguiendo a un Jesús ficticio, creado en sus mentes y anhelado por sus corazones avariciosos. Muchos de ellos al final van a escuchar unas palabras duras del Señor Jesús: apártense de mí, hacedores de maldad. La segunda carta a los Corintios, los que estamos estudiando, nos permite conocer cómo era la actitud de Pablo hacia las ofrendas que se recolectaban en la iglesia, para que las contrastemos con lo que hacen hoy en día los falsos pastores, que ven en su labor una fuente de riqueza. Dentro de esta serie, las marcas de un pastor genuino, que estamos estudiando este mes, hoy trataremos el tema transparencia en las ofrendas, basado en el capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios, la cual me voy a permitir leerles en la nueva versión internacional. Quiero que me escuchen por favor con atención la lectura de segunda a los Corintios, capítulo 8. Dice de la siguiente manera: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales,
la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ello les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. En este relato que acabamos de leer del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos presenta los principios para manejar las ofrendas con transparencia. Obviamente no lo escribe de esa manera, pero podemos extraer del texto cómo Pablo veía las ofrendas y cómo él se preocupaba por administrarlas. Por eso, en esta mañana quiero hablarles de los 3 principios para manejar las ofrendas con transparencia, extraídos de la lectura que acabamos de hacer en el capítulo 8. Y el primer principio está en el versículo 3 y 4 y lo he llamado el principio del servicio. Y les voy a recordar cómo dicen los versículos 3 y 4. Dicen: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y resalto en el texto esa última frase: ayuda para los santos. ¿Qué está sucediendo acá en este relato? Pablo estaba cuadrando la logística para tomar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, la cual estaba empobrecida. No solo porque al inicio de la iglesia vendieron todas sus propiedades, como lo vemos en el libro de los Hechos, para la extensión del Evangelio, sino porque había llegado una hambruna. No sé si recuerdan esta profecía también en el libro de Hechos que sucedió en tiempos del emperador Claudio. Y esta hambruna había golpeado aún más la pobreza de esta iglesia ya bastante golpeada económicamente. Pablo considera que ahora ha llegado el momento de retribuirle a la iglesia de Jerusalén aquel esfuerzo que hicieron para que el Evangelio llegara hasta ellos. Y aquí está el principio del servicio en las ofrendas. Alguien debe recolectar las ofrendas y hasta pedirlas si es necesario, pero quienes lo hagan no deben hacerlo para sí, sino para servir a otros. Se lo repito. No deben hacerlo para sí, sino para servir a otros, como nos lo está mostrando que lo hace el apóstol Pablo. Los que piden para sí se llaman pedigüeños o pedigones, que es el sinónimo de pedigüeños, pedigones. Y Pablo defendía y enseñaba con firmeza que un ministro del Evangelio debe vivir del Evangelio, es decir, debe vivir de las ofrendas de aquellos que reciben el Evangelio. Pero esto no lo hacía pensando en él,
pues él había decidido trabajar para ganarse su propio sustento y no dar motivos para que la gente pensara que él iba por el dinero de los demás. Mire cómo dice en la primera carta que le escribió también a los Corintios, capítulo 9, versículos 15 y 16. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. Está hablando de sus derechos de recibir el sostenimiento como apóstol. Ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Cuando Pablo dijo prefiero morir, es que no concebía su vida como ministro viviendo del dinero de otros. El motivo de orgullo de Pablo era servir gratuitamente a la iglesia. Él dijo que no podía sentirse orgulloso de predicar el evangelio porque esto era su obligación, pero no era su obligación predicar gratuitamente. Ahora, cuando algunas iglesias de Macedonia le enviaron una ayuda a Pablo, como está en esta segunda carta a los Corintios más adelante, justo cuando Pablo se encontraba en una gran necesidad predicando a los corintios, él por supuesto la recibió como una ayuda del cielo, pero no las exigía de ninguna manera para él. De Pablo se podría decir cualquier cosa menos que era amante del dinero y por eso tiene la autoridad para enseñarnos sobre este asunto. Lastimosamente, los predicadores del evangelio, que se conoce como el evangelio de la prosperidad, usan palabras de Pablo acerca de las ofrendas sacadas de su contexto y del contexto de la vida de Pablo y las aplican equivocadamente. Por ejemplo, en el capítulo 9, aquí enseguida del capítulo 8 en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo continúa hablando sobre esta ofrenda que se está recogiendo para los hermanos pobres de Jerusalén, les motiva para que esta ofrenda sea generosa y les habla del principio de que quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero Pablo no está usando este principio para pedir para él, como los ávaros hoy en día lo hacen. Y aunque no tenemos la entereza de carácter, por supuesto, del apóstol Pablo, ni más faltaba, ni siquiera le llegamos a los tobillos, de la CBP nos enorgullecemos que los pastores nunca han pedido para beneficiarse ellos. Jamás. Y esperamos que así sea siempre. Y si un pastor o un líder lo llega a hacer en el futuro, pues hermano, no se quede callado. Hable con él y dígale que eso no se hace. Y si no le hace caso, denuncie. Nuestras colectas de las ofrendas son tan discretas en la iglesia que a veces no me doy cuenta en el momento en que las recogen. A veces nos pasamos de discreción. Tampoco la iglesia ha hecho colectas de dinero para el pastor ni para engrandecer el nombre de la organización en estos ya 11 años que llevamos de operación de la congregación. Ni siquiera tenemos al momento propiedad de la iglesia y a nadie se le ha pedido con este propósito. Aparte de las ofrendas cotidianas que se recogen para el sostenimiento apropiado de la iglesia, quiero decirles que hacemos solo una colecta de dinero para ayudar a algunas familias misioneras, familias que sacrifican sus vidas por el evangelio dentro y fuera del país. Y este año, a causa de la pandemia que azota el mundo entero, de las ofrendas generales que se recogen como iglesia, empezamos a dar para los hermanos en necesidad que sufren hambre y viven en aquellos países donde aún persiguen a los cristianos por su fe. Y no es que lo estemos declarando a los cuatro vientos, ni que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha, que estemos violando este principio. Pero la iglesia debe conocer qué se hace con las ofrendas que se dan. En el siguiente punto hablaré un poco más de este asunto, de estas ofrendas que estamos dando para los hermanos que son perseguidos. Pero igualmente sabemos que hay hermanos de nuestra iglesia local que necesitan ayuda económica y que por supuesto no dejaremos abandonados pasando hambre en esta pandemia ni tampoco fuera de pandemia. Pablo entendía muy bien lo que significa un ministro de Dios. La palabra ministro significa servidor. Un ministro es alguien que ha decidido entregar su vida para ayudar a otros,
no esperando una recompensa de quienes ayuda, pues entiende que lo hace por amor a ellos y no por el dinero o por el beneficio que ellos le puedan dar a cambio. Un pastor cristiano, un pastor genuino, símbolo del verdadero servicio, que no está interesado en el dinero de los demás, jamás haría algo por dinero. Jamás condicionaría su servicio por dinero. Jamás se atrevería a hacer algo indecoroso por dinero. Pero me da dolor y tristeza ver cómo muchos líderes y miembros en general de la iglesia en Colombia siguen a un hombre que dijo descaradamente lo siguiente, y se lo voy a leer en forma textual. Abro comillas lo que dijo este hombre. La única relación, y si está alguien por ahí dormido, por favor despiértelo, porque si no se despierta en este momento y va a creer que son palabras mías. Estoy citando a alguien que dijo lo siguiente: la única relación que Dios acepta y entra en una relación es una relación de pacto basada en sacrificios. Se lo repito lo que dijo este hombre. La única relación que Dios acepta y entra es una relación de pacto basada en sacrificios. Y siguió diciendo: Dios no entra en ninguna relación con ningún hombre a menos que sea una relación de pacto, a menos que sea una relación con sacrificio. No hay ninguna otra relación. No le venga con cuentos a Dios, con palabras bonitas. Te amo, te aprecio. Dios dice, sigo repitiendo lo que dice este hombre, Dios dice: hey, no me vengas con eso, quiero pacto. ¿Qué me vas a aportar? ¿Qué sacrificio hay? No solamente me hables palabras bonitas, yo quiero entrar en mi relación contigo, quiero abrirte mis secretos, yo quiero sanarte, yo quiero prosperarte, yo quiero desatar shalom, pero necesito una relación contigo. Yo soy un Dios de pactos. Yo no te voy a abrir, perdóneme la expresión, así lo dijo, las piernas por nada. Como si lo estuviera comparando a Dios con una mujerzuela. Por palabras bonitas. Yo no te la voy a abrir si no hay un pacto. Y ese pacto conlleva sacrificio. Cierro las comillas. Y el sacrificio al cual se refiere este falso ministro es la ofrenda. Lo sigue diciendo más adelante. Y el pacto al cual se refiere en su lenguaje lo llama pacto de dinero. Este hombre, que se llama Guillermo Maldonado, es líder del movimiento de fe profético y apostólico que se ha levantado en estos últimos días. Todos ellos tienen el siguiente pensamiento diabólico, escúchenlo. Dios se mueve siempre y cuando haya primero dinero de por medio. Si no hay dinero, Dios no se mueve. Dios es Dios de pactos y el pacto es que yo le doy dinero y Él hace el resto. Hágame el favor. Y basan su teología llamada de la prosperidad, que no debería llamarse de la prosperidad sino de la perversidad. Basan esta teología en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento Dios obraba siempre y cuando la gente presentara sus ofrendas de sacrificio. No han entendido el Evangelio ni el sacrificio de Cristo en la cruz. El antiguo pacto sí era un pacto de sacrificios de animales y demás, pero esto era una sombra que anunciaba al que producía esa sombra, es decir, Cristo. Cristo sería ese sacrificio que Dios reclamaba como requisito para que la humanidad se pudiera acercar a Él y recibir sus bendiciones. Ya ese sacrificio sucedió hace 2000 años en una cruz, y lo que se nos exige hoy es creer en la gracia de Dios, que por medio de ese bendito sacrificio, no por nuestras obras, es que nos acepta. Mi tarea ahora es creer que aquel que murió en la cruz, es creer en ese hombre, que aquel que murió en la cruz, imitarle en su conducta de amor, de paz, de servicio, de perdón, de humildad, etc. Quien no es amante del dinero, mis estimados, jamás pedirá ofrendas para sí. Quien es amante del dinero, sí pedirá ofrendas para sí mismo. Y si un pastor genuino pide ofrendas,
lo hará buscando servir a otros, como es su llamado de servicio. Pablo advertía al joven Timoteo, escuchen, que se abstuviera de servir por dinero, porque este amor por el dinero era la causa de todos los males. Pablo la tenía muy clara. Los pastores están para enseñar justo lo contrario, con el ejemplo de que no son amantes del dinero. Pero hay pastores que aunque piden para servir a otros, o ese es el discurso que mencionan, se terminan tomando los recursos para ellos. ¿Cómo saberlo? Sencillo. Mire las propiedades que van adquiriendo. Hasta las propiedades que son de la organización para la cual trabajan las ponen a nombre de ellos o de su familia. Ahora, si un pastor pide para otros y los toma para sí, no es cualquier cosa, es un bandido estafador y eso es un delito. Cuando las personas dan con un fin que se les presentan de antemano y luego les cambian el destino y los usan para sí, es una persona estafadora que merece estar en la cárcel. No es confiable además y no puede dársele la dignidad de pastor, ya que esta dignidad de pastor es muy alta. Esta dignidad no se le puede entregar a cualquiera. Un pastor, decía Pablo, debe ser alguien intachable. Así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque el pastor es el referente, no solo de la iglesia, sino de toda la sociedad. Dios pone pastores para que la gente entienda cómo debe ser su modelo de conducta. Por eso es que a un candidato a pastor debe revisársele bien su manejo de las finanzas propias, porque así mismo se comportará con las finanzas de la iglesia, así como maneje sus propias finanzas. Un candidato a pastor que acostumbre a gastar más de lo que gana será un pastor peligroso dentro de la iglesia, porque encontrará en la caja de la iglesia la solución a su desorden financiero. La sobriedad en los gastos de un candidato a pastor le ayudará a manejar esa tentación de tomar de más cuando no le alcanza. Y recuerden que esas marcas de un pastor genuino también son las marcas de un cristiano genuino. A los pastores se les exige más porque es que ellos son el ejemplo a seguir, no porque sean los únicos que deben tener estas marcas. Otro aspecto a tener en cuenta aquí es que los pastores amantes del dinero aplican a otros el principio de es más bienaventurado dar que recibir, y se llenan la boca de agua enseñando esto. Pues claro, así resultan ellos favorecidos. En cambio, el pastor genuino aplica este principio para aplicarlo hacia él primeramente, para que sean los demás quienes resulten beneficiados, no él. Y Pablo veía que en su tiempo había pastores codiciosos de este tipo, aquellos que pensaban que el ministerio es una fuente de ganancia, y advertía a Timoteo en su carta que él no fuera a comportarse de esta misma manera. Es que no son pocos los pastores que ven el ministerio como un negocio, algo que les debería dar resultados, algo que les debería dar utilidades. Y los escucha uno diciendo arrogante y codiciosamente, es que esta iglesia la fundé yo, por eso tengo derecho a la lana de las ovejas. Sinvergüenzas. Pedir para servir a otros es apropiado. Pedir para mí podría ser descarado. Y digo podría ser descarado porque alguien sí pudiera estar en tan grande necesidad que tenga que recurrir a pedir ayuda económica a otros. ¿Es posible que un pastor tenga esa situación? Es posible. Pero cuando un pastor o cualquiera, esto aplica para cualquiera también, pudiera pedir para sí legítimamente si se cumplen cualquiera de las siguientes condiciones. No tiene que comer o que vestir. No lo tiene. O no tiene propiedades para vender y que eso le dé para comer o vestir. O sea, no tiene recursos para comer ni para vestir. O que no puede trabajar, es decir, tiene alguna limitación física que le impide trabajar en alguna actividad económica, bien sea por vejez o por invalidez.
Si los recursos de una iglesia son insuficientes para sostener a un pastor, éste debe buscar una actividad que le provea para sus necesidades y no manipular a la iglesia para que lo sostengan a las malas. Y la otra condición, cuando un pastor pudiera pedir para sí legítimamente, es que no tiene un familiar o un conocido que vele por su necesidad económica. Y como ya lo dije, Dios pudiera en su soberanía permitir momentáneamente, en forma de prueba, que alguno de sus siervos los pastores tengan alguna necesidad económica. Los de la teología de la prosperidad piensan que esto es imposible, pero el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 27. He pasado muchos trabajos y fatigas, porque Pablo trabajaba, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, a pesar de que trabajaba. Y muchas veces me he quedado en ayunas, no que ayunaba, me he quedado porque no tenía nada que comer. He sufrido frío y desnudez. Pablo, el apóstol Pablo, y en su primera carta ya les había escrito algo similar. En la primera carta a los Corintios 4:11 les escribió: hasta el momento pasamos hambre. O sea, cuando les escribía, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Y a la iglesia de Filipo les dijo lo siguiente, Filipenses 4:12, un versiculito antes del que le gusta a la gran mayoría, porque no conocen el 12 ni el contexto de la vida de Pablo, ni les interesa. 4:12 dice: sé lo que es vivir en la pobreza, el apóstol Pablo, y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Es probable entonces que Dios le permita a uno de sus siervos pasar escasez? Si se la permitió a Pablo, si Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Y no lo fue por sinvergüenza, lo aclaro, ni tampoco por atenido, porque sabemos que tenía como principio de vida trabajar con sus propias manos para ganarse el sustento. Así lo escribió en Hechos. Con mi ejemplo les he enseñado que es necesario trabajar duro para ayudar a los necesitados. Y aún así no lo vemos pidiendo para él en ninguna de sus cartas ni reclamando su derecho a ser sostenido por la iglesia. Voy a cerrar este punto con estas dos frases. Escúchenlas. Pastor pedigón, pastor ladrón. Pastor exigente de ofrenda, seguro es un vago de primera. Y el segundo principio que encuentro en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios se llama la justicia. Ya vimos el principio del servicio, que es que cuando yo pido ofrenda lo hago para servir a otros, y ahora el segundo principio es el principio de justicia. Y en el versículo 13 y 14 los quiero volver a leer. Dicen de la siguiente manera: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. La iglesia de Corintio, mis estimados, está ubicada en la provincia de Acaya, provincia que era rica por el tráfico comercial tan alto que manejaba. Por eso Pablo les deja claro que su intención no es que los corintios den y se queden pobres mientras se enriquecen a otros. No. Lo que Pablo busca es equilibrar las cargas de pobreza de la iglesia de Jerusalén con la abundancia que en ese momento tienen los corintios. Pablo está apelando a un principio de
justicia. Por eso es que los macedonios al inicio de la carta dice que le rogaron a Pablo que les permitiera dar, porque los macedonios, a contrario de los de Acaya, eran pobres. Y por eso tuvieron que rogarle a Pablo, porque parece que Pablo no quería aceptarles teniendo en cuenta la condición de pobreza de ellos. Entonces, mis estimados, el principio que no le interesa al que es avaro es el principio de la justicia. ¿Me escucharon? Lo repito, principio que no le interesa al que es avaro. ¿Por qué? Porque el que es avaro nunca se sacia con lo que tiene y es capaz de despojar incluso al pobre para tener más, el sinvergüenza. Por eso los memes que pasan por ahí donde el pastor vive en una casa lujosa mientras que los que ofrendan a su causa viven en casas muy pobres, no está tan alejada de la realidad. Es cierta y dolorosa. Y el argumento que venden para justificar y defender esta horrorosidad es que esos pastores son bendecidos por Dios por su fe tan grande, mientras que los otros que viven en pobreza es debido a su fe raquítica y débil. Y quizás tengan razón con los segundos, de que su fe es muy raquítica y por eso no se dan cuenta de lo que hacen. Pero que los primeros vivan ricos porque tienen grande su fe es muy discutible. Lo que sí creo que tienen grande es su avaricia y su injusticia. Eso sí lo tienen muy grande. Y los otros ingenuos creyentes sostienen a estos pastores ávaros por la ambición que les alimentan. También están enceguecidos por la ambición de hacerse ricos si les dan a ellos. Les han hecho creer que si dan a ese ministerio prosperarán y serán ricos. Y entre más den, más rápido saldrán de la pobreza. O sea, son la competencia del baloto. ¡Qué bandidos injustos! Como decía Pablo, bien merecida tienen la condenación. Y escuchen otra vez cómo les escribió Pablo. No se trata, en el versículo que les leí, no se trata de que otros encuentren alivio. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Lo que Pablo busca es justicia, igualdad. Pablo sabe que la iglesia de Corintio tiene abundancia y que los de Jerusalén tienen escasez. Y siendo la iglesia una sola, un solo cuerpo, Pablo está buscando que estas desigualdades nunca se presenten, jamás se presenten. En la iglesia genuina no es posible, mis estimados, que unos tengan mucho y que otros aguanten hambre. Eso es como si usted tuviera dos hijos. Uno tiene bastante para comer en la casa y el otro no tiene absolutamente nada. Siendo los dos hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, y viviendo en la misma casa. Absurdo, ¿verdad? Pues así de absurdo es que la iglesia, siendo hijos del mismo Padre Celestial, unos tengan para botar la comida y otros pasen días sin probar bocado. Esto no es posible. Los pastores genuinos son como jueces y gobernantes que velan porque estas desigualdades no se presenten. Por eso es que Pablo se tomó el atrevimiento de pedirles esta ofrenda por escrito y que fuera abundante. Porque primero no era para él y segundo era para equilibrar las cargas. Estaba pidiendo para una iglesia que estaba en gran necesidad. Además, la iglesia de Jerusalén se había sacrificado, vendiendo en sus inicios las propiedades para que el evangelio fuera extendido por los apóstoles a lo largo y a lo ancho del mundo. Ahora era justo que esta iglesia rica suministrara lo que a ellos les faltaba. Pero Pablo no estaba pidiendo para la iglesia de Jerusalén porque fuera la iglesia madre. No. Esto no tenía nada que ver con jerarquías ni privilegios de ser los fundadores de otras iglesias. Lo que Pablo estaba haciendo era pidiendo para la iglesia de Jerusalén porque estaban muy necesitados, la necesidad era muy grande y porque la causa de esta necesidad también se debía a que se habían sacrificado por la iglesia. Pero hay quienes hoy en día quieren hacer franquicias con las iglesias hijas
que tienen que pagar ciertos montos mensuales a la iglesia madre por el simple hecho de usar el nombre de la iglesia madre o por el simple hecho de recibir su cobertura jurídica. Y no les importa que esta iglesia hija o esta iglesia cobijada ni siquiera tenga cómo pagar un salario digno a su pastor o que no les alcance para pagar el recibo de la luz. Eso a ellos ni les va ni les viene. Ahí es que se conoce el corazón de un líder y de un ministerio sano. Ahora, otros no exigen mucho al inicio mientras arranca la iglesia hija porque dicen que están invirtiendo. O sea, miran el asunto como un negocio donde hay que hacer unas inversiones económicas, pero esperan a futuro no solo recuperar la inversión, sino tener algunas ganancias. Y hablan de ganancias económicas. Y cuando la iglesia ya empieza a medio tener solidez económica, que ya está medio grandecita, le empiezan a exigir la retribución por el apoyo dado. Hágame el favor. O sea, tener una franquicia de McDonald's o pertenecer a estos ministerios es la misma vaina. No hay ninguna diferencia. Pero Pablo no tiene en su mentalidad que la iglesia de Corinto tenga que retribuir las inversiones económicas que ha hecho la iglesia de Jerusalén, ni más faltaba. Si la iglesia de Jerusalén no tuviera la pobreza tan agobiante que tenía, tengan la plena seguridad que Pablo no estuviera haciendo esto. Seguro. Y quiero decirles que nosotros también tenemos hermanos que la están pasando muy mal. Y con esta pandemia se ha agravado la situación. Hay hermanos que no tienen absolutamente nada que comer. Absolutamente nada que comer y nada que vender para poder conseguir dinero y obtener comida. Absolutamente nada. ¿Cuáles son las razones? Se las voy a dar. Las razones es que viven en un lugar donde son discriminados por su fe y las oportunidades de trabajo son muy escasas, son muy limitadas y están restringidas a oficios de muy bajo salario. Cuando es que alguien se apiada de ellos y les permite trabajar. A muchos de ellos les queman las casas y les quitan a la fuerza la poca tierra que poseen. Y en esta pandemia las ayudas gubernamentales y de la sociedad en general no les llegan a ellos por la misma discriminación religiosa. Los cristianos allí son considerados como ciudadanos de segunda categoría. En algunas regiones solo están consumiendo maíz y en otras pasan días, escuchen, días sin probar ninguna comida. Y para completar este cuadro desgarrador, hay bastante dificultad para que les lleguen las ayudas internacionales por las restricciones y controles que tienen estos perversos gobiernos. Y los que están en esta situación no se cuentan por decenas, ni por centenas, ni por miles, sino se cuentan por millones. Millones de hermanos nuestros están en condiciones muy delicadas en estos momentos. Ellos viven especialmente en África y en Asia. Todos los días cuando me despierto en las mañanas, lo primero que leo son las noticias de Puertas Abiertas, que cada día emite una necesidad de oración en estos países. Puertas Abiertas, para los que no saben, es una organización que se dedica a ayudar a los hermanos en persecución en todo el mundo. Y las historias son realmente desgarradoras. Es cierto, dentro de nosotros hay también necesidades en nuestra iglesia local, pero si aplicamos el principio de justicia, la prioridad deberían ser estos hermanos que viven allí. Es que ni siquiera muchos de ellos cuentan con una cama para venderla y conseguir algo de dinero para comer. No podemos ser insensibles ante esta necesidad tan grande. Y así como muchos pastores quieren coaccionar a la gente para que den ofrendas con argumentos manipuladores, hay muchos creyentes que quieren que se les dé a ellos también con argumentos manipuladores. Es que no tengo trabajo. Y uno va y mira, y es que no quieren trabajar, sino solo en algunos oficios o en algunas tareas. O sea, el problema no es que no haya trabajo, sino que no hay el trabajo que ellos quieren por la comodidad. O tienen sendos celulares o grandes televisores y aún así quieren que la iglesia les dé ayudas. No, mis hermanos. Están muy equivocados quienes están viendo la iglesia como si fuera el Estado socialista que debe darles a ellos para comer y para todo lo demás.
Y aquí aclaro que la iglesia no da ayudas ni para casas, ni carros, ni motos, ni muebles, ni negocios, estudio, etc. Las ayudas de la iglesia son única y exclusivamente para mitigar el hambre o las necesidades más apremiantes en las familias. Cuando estemos seguros que ya no hay problema de hambre en la iglesia y en la sociedad, podemos pasar a ayudar en otras áreas. Pero también quiero decirles, mis estimados, que no den su dinero a líderes sinvergüenzas, que no están pensando en la gente, sino en ellos. Y me entristece ver cómo muchos dan a estos falsos pastores que pululan hoy en día por todos lados. Y en cambio veo pastores, siervos de Dios honestos, que están haciendo su labor muy bien, sin tanta algarabía, con humildad y sencillez, pero que no son reconocidos apropiadamente por sus iglesias. Hay hombres de Dios que sirven con entrega y sin amor al dinero. A ellos son los que debemos sostener y no dejar que pasen hambre ni necesidad. Esto también es un principio de justicia que podemos aplicar de la enseñanza de Pablo. Para cerrar este punto quiero dejarles esta frase para que mediten en ella. Las ofrendas son para aplicar justicia, no para la codicia. Y el tercer punto o tercer principio que podemos ver en este capítulo 8 se llama el principio de la vigilancia. Principio para manejar las ofrendas con transparencia. Voy a leerles el versículo 18 y 19. Junto con él, o sea, con Tito, les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Pablo, mis estimados, no quiere que le vayan a cuestionar por el manejo que va a tener de estas ofrendas. Por eso se asegura de enviar no solo a Tito, sino a otro hermano que no da el nombre, pero asegura que tiene el reconocimiento de todas las iglesias y fueron además escogidos por ellas. Y aquí Pablo lo que está haciendo es aplicando el principio de la vigilancia en la administración de recursos. Cuando las ofrendas las manejo yo, o yo con mi esposa, o yo con mi amigo íntimo, ahí no hay transparencia. Un jefe mío nos decía lo siguiente: no solo hay que ser íntegro, sino hay que parecerlo. Se lo repito, no solo hay que ser íntegro, sino hay que parecerlo, y tiene mucha sabiduría esta frase. Por eso una persona que es íntegra no se rehúsa jamás a que el manejo de los recursos que no son de él, sino que son de una comunidad, sean supervisados por terceros. De hecho, ese es el significado más claro de transparencia, que no tiene nada que esconder, que puede ser visto por otros, que es transparente. Por supuesto, el manejo de finanzas es algo delicado y tampoco puede estar al ojo de cualquiera. Notemos que Pablo dice que se escogió a Tito, no solo a alguien de su entera confianza, sino en quien confiaban también los corintios. Pero también enviaba a otro hermano que era de la confianza de las demás iglesias, y eran esas iglesias las que lo habían escogido. Y estoy seguro, conociendo el carácter de Pablo en sus epístolas, que esta persona no fue imposición de las iglesias, sino que sería el mismo Pablo quien les solicitaría a ellas que escogieran a otra persona que acompañara a Tito. El principio de la vigilancia lleva implícito varios factores que los podemos ver aquí en este escrito inspirado por Pablo. Y el primer aspecto que implica la vigilancia es la idoneidad. Pablo dijo: queremos evitar críticas sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Es que la persona o personas que manejan recursos, y por supuesto también las que vigilan, deben ser idóneas, calificadas para esta labor.
¿Se imagina a alguien supervisando finanzas que no sea capaz de sumar o restar o dividir o multiplicar? Y aquí les quiero contar algo curioso. Mi papá fue tesorero de una cooperativa que se organizó en el barrio donde vivíamos. Mi papá no sabía leer ni escribir. ¿Pero saben por qué lo escogieron? Porque sus habilidades para la contabilidad eran increíbles. Su memoria además era sencillamente maravillosa. Él llevaba cuentas en su mente de activos, de pasivos, de salidas, de entradas. Multiplicaba y dividía en su mente de una manera increíble. Yo supongo que así fue la contabilidad hace unos 2000 años o más, solo que aplicada en el siglo XX con mi papá. Pero su idoneidad era tal que confiaban absolutamente en él para que fuera el tesorero de esta cooperativa. La segunda característica o aspecto que tiene la vigilancia y que nos muestra el relato es la confiabilidad. Y obviamente la idoneidad, o sea, la capacidad para hacer algo, produce confiabilidad, pero no es lo único que garantiza la confiabilidad. Para que alguien sea confiable debe ser idóneo, pero también debe ser honesto. Porque si el que vigila el manejo de las ofrendas no es honesto, eso es como que un ciego intente guiar a otra persona. Pablo dijo: junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento, o sea, la confianza de todas las iglesias. El tercer aspecto que tiene el principio de la vigilancia y que nos muestra este pasaje es el de la multiplicidad. Es decir, que hayan varios observadores del manejo de las ofrendas. Pablo se incluye como administrador. Él dijo él se está incluyendo, porque era quien se ofrecía como garante del manejo de estos recursos, pero se aseguró que por lo menos fueran 2 más con él, uno escogido por él y otro por las demás iglesias. El otro aspecto que veo aquí en el relato y último es el de la publicidad. Es decir, que los que vigilan sean públicos y conocidos por todos, que no sea algo secreto. Fue tan público lo que hizo Pablo que hoy, casi 2000 años después, sabemos quiénes fueron los vigilantes y cómo se manejó esta ofrenda. No quiso dejar el nombre escrito del hermano escogido por alguna razón, pero seguramente en su época sí sabían quién era. Aunque un buen número de hermanos, y aquí quiero comentarles algo, aunque un buen número de hermanos en la iglesia conocen los vigilantes de nuestra congregación y los que vigilan las ofrendas recogidas en la CBP, quiero aprovechar este momento para darlos a conocer a todos. La primera vigilancia del manejo de unos recursos es la contabilidad. Esta labor la desempeña la hermana Luz Estela Duarte Herrera, contadora pública titulada, que aunque no se congrega en nuestra iglesia local ni en las asambleas de Dios, es una hermana idónea y confiable que le lleva la contabilidad a varias iglesias en Bucaramanga. Se llevan todos los registros de ley y los asientos contables se hacen siguiendo la normativa apropiada para el tipo de entidad que somos. Igualmente, la iglesia cuenta con una junta asesora compuesta por 5 miembros que conocen y aprueban el presupuesto de funcionamiento de la iglesia. Nosotros funcionamos con presupuesto, determinamos previamente cómo vamos a gastar los recursos y se hace un presupuesto anual. También estos hermanos de la Junta conocen los ingresos y gastos mes a mes, informe que se realiza por supuesto anualmente. Esta Junta es nombrada por la Iglesia en una asamblea general cada 4 años, de los miembros que presente el pastor a la asamblea, tal como lo dicen los estatutos de las Asambleas de Dios de Colombia. La Junta que existe actualmente es la primera Junta que fue nombrada inicialmente por el pastor para dar inicio al trámite de la personería jurídica, que se realizó en el año 2017. Pero tan pronto se cumplan los 4 años, se elegirá por supuesto por toda la iglesia en asamblea los nuevos miembros de esta junta. Actualmente la junta está conformada por los hermanos William Alarcón, Arley García, Luis Arismendi, Jacqueline Alarcón y este servidor. Para cerrar aquí este punto quiero decirles que quien maneja ofrendas y no quiere que lo vigilen, no es digno de ser líder, ni que en él confíen. Escuchen eso, si a alguien no le gusta la vigilancia, no es digno de ser líder, ni mucho menos de darle nuestra confianza. Pero en todo este asunto del manejo de las ofrendas y del ofrendar mismo,
Pablo nos presenta en el capítulo 8 el mejor ejemplo de cómo debe ser la actitud de todo cristiano. El versículo 9 dice lo siguiente: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y no está hablando de riqueza material. El Señor Jesús estaba pensando más en nosotros que en Él. Siendo Él dueño y Señor de todo, el que le pertenece todo, se hizo pobre. Pobre, así lo dice la Escritura, y ofrendó su vida aún más para que nosotros, pobres, miserables pecadores, llegáramos a ser ricos hijos de Dios y por tanto herederos del reino celestial. ¡Aleluya! ¿Por qué ambicionar cosas materiales que se destruyen, traicionando a aquel que murió en la cruz por tristes 3 pesos? Esta ofrenda divina, la que sucedió en Cristo, cumple los 3 principios que vimos hoy. Primero, es servicial por cuanto se presentó para el servicio de toda la humanidad, aunque le costó la vida al autor de la vida. Segundo, esta ofrenda de Cristo es justa por cuanto satisfizo la justicia divina de que todo pecado debe ser castigado, y además porque está al alcance de cualquiera. Pero también es una ofrenda del más rico del universo, despojándose de lo más valioso que el pobre pecador puede alcanzar, la riqueza de llegar al cielo. Por eso Él se despojó. Y segundo, es vigilada por cuanto se hizo pública ante miles de testigos. Testigos tan leales que fueron capaces de dar su vida, y aún hoy miles entregándola en África y Asia principalmente, pero también en todo el mundo. Quiero concluir diciéndoles: quien no es transparente con las ofrendas sagradas no sigue a Jesús, sigue satánicas pisadas. Oremos. Señor amado, yo te doy gracias por esta tu palabra que hoy nos has revelado, descubierto para nuestro conocimiento, Señor, para que aprendamos a manejar las ofrendas con transparencia, Señor. Yo te pido que estos 3 principios del servicio, Señor, que este principio, Señor, de la vigilancia y el de la justicia, los grabemos bien en nuestras vidas, oh Dios. Así no seamos pastores, oh Dios, porque estos principios es para todo tu pueblo, principalmente para los pastores, pero también para todos nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir bajo estos principios de transparencia, mi Dios, para que el nombre tuyo no siga siendo vituperado, Señor, por el mal ejemplo de aquellos perversos amantes del dinero. Ayúdanos, oh Dios, para que por medio de nuestra iglesia, de tu verdadera iglesia, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. Gracias, mi Dios, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias al Señor por esta palabra. Bendito sea su nombre, por esta palabra que nos instruye, que nos ayuda a crecer también en el dar para la obra de Dios. Les animo, mis amados, a que sigamos firmes en la fe, a pesar de que seguimos en confinamiento. Algunos pueden salir a trabajar, algunos pueden movilizarse. Les recomendamos, amados hermanos, cuidémonos, seamos prudentes, no hagamos salidas innecesarias. Ustedes saben que el virus ha seguido avanzando, entonces seamos prudentes, pero tampoco caigamos en preocupación excesiva, ahí en esa paranoia de que nos vamos a infectar. Estamos orando por toda la iglesia, que confiados en el Señor, que Él nos sacará adelante y que en su tiempo Él nos permitirá volvernos a reunir. Quiero cerrar en oración pidiendo al Señor que nos bendiga. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido
recibir tu palabra, por este tiempo de alabarte, de adorarte. Señor, en tus manos está nuestra vida, en tus manos está el desarrollo de la iglesia. La iglesia tuya depende de ti, Señor, depende de tu mano poderosa. En ti confiamos, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra ancla. Señor, tú eres nuestro refugio. Oro, Señor, por toda la congregación, pidiéndote tu cuidado y tu protección, Señor, en este tiempo. Oro, Señor, para que haya provisión en las casas, Señor, que haya sustento, que haya alimento para cada uno de nuestros hermanos. Gracias por bendecirnos como lo hace. Permite que nosotros también podamos ser de bendición a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia y amados amigos, Dios los bendiga.